no de feminismo. Eh, y después voy a tratar algunos temas concretos, algunos temas de discusión que están dentro de los feminismos, para después terminar con la imagen de Jesús y las mujeres, el tema de María como modelo de mujer en alguna charla que quería pelear un poco al auditorio. Yo puse María y los feminismos, ¿no? Porque vamos a tratar de relacionar el tema de los feminismos con la imagen de María que nosotros tenemos y que nos dio también nuestro fundador. Y bueno, y después terminar con una reflexión sobre el tema del feminismo, si es posible un feminismo católico. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Vi ahí que se escucha con eco. Yo, no es mi caso. ¿No? Yo lo escucho bien. Bien, bueno, continúo entonces. Bien, la pregunta ¿es posible un feminismo católico? Uno tiene esta sensación de que la palabra feminismo dentro del ambiente católico es casi como una mala palabra, ¿no? Uno habla de feminismos, entonces inmediatamente relacionamos a mujeres desaforadas que se desnudan adelante de una catedral o que hacen barbaridades contra la Iglesia Católica. Entonces nos advierte nuestro cerebro de que la palabra feminismo no está bueno utilizarla, ¿no? Yo el año pasado fui a presentar mi libro a Chile, que me lo editaron desde Editorial Patris, y cuando yo doy la presentación del libro, termino ese libro, termino la presentación del libro y se acercan varias personas a saludarme y bueno, que firmar el libro. Y una señora se me acerca y me dice, mira, me encantó tu presentación, me pareció muy bueno lo que dijiste, pero yo le hubiera cambiado el título, porque vos ponés la palabra feminismos en el título del libro y eso ya te va a espantar un montón de gente. Entonces dije, bueno, o nos amigamos con la palabra y empezamos a entender de qué se tratan los feminismos, o es una batalla perdida y perdemos una oportunidad espectacular de dialogar con nuestro tiempo y de dialogar con la cultura, ¿no? Entonces, por eso yo insisto en que tenemos que tratar de entender a los feminismos, primero desde un desarrollo histórico, ¿no? Yo acá se los puse como muy acotado y yo voy a tratar de hacerlo esto rápido para que después, si quieren, nos demoramos más tiempo en las preguntas, que es más entretenido. Los feminismos históricamente los vamos a reconocer por distintas olas. Muchas autoras empiezan el desarrollo histórico de los feminismos y a cada feminismo se le va a denominar como una ola. La primera ola, la segunda, la tercera, y algunos hablan de la cuarta ola, ¿sí? Yo voy a tomar esto porque es muy fácil identificar por olas el desarrollo histórico. La primera ola empieza, vamos a tener todo es según la autora, ¿no? Pero hay bastante consenso en que la primera ola del feminismo empezaría desde la Revolución Francesa en 1789, pero empieza, que después muere porque Olympe de Gouges la decapitan con el régimen de Robespierre, que es una mujer que quería que la libertad, la igualdad y la fraternidad también incluyera a las mujeres y no las incluía en la Revolución Francesa. Pero después de la muerte de Olympe de Gouges, el movimiento de estas mujeres empieza a diluir y empieza a cobrar auge en finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con el llamado feminismo de los derechos civiles, ¿sí? Que es el feminismo de la primera ola. Es el feminismo que quiere que las mujeres tengan los mismos derechos que los varones y que se les permita a las mujeres votar, ¿no? Es la lucha del sufragio femenino. Eh, Ahí se trata de buscar la igualdad en el orden jurídico, en el orden civil y en el orden económico, es decir, paridad de sueldos con el mismo trabajo, pero básicamente que la mujer sea considerada una ciudadana
de pleno derecho como es el hombre, ¿no? Ese es el feminismo de los derechos civiles. Y es el feminismo que en el fondo hoy no presenta ningún tipo de objeciones. Levanten la mano quien está en contra que las mujeres voten. O sea, nadie osaría levantar la mano, ¿no? Entonces, el feminismo de la primera ola es un feminismo en el cual se admite que la lucha de las mujeres fue una lucha justa, a pesar de que fue una lucha bastante compleja, no fue una lucha amigable para las mujeres, ¿no? Hay una película que está con Meryl Streep, Las sufragistas, vayan anotando porque voy tirando películas que hay algunas que son muy buenas, y la película Las sufragistas de Meryl Streep es muy, muy buena y muestra esta lucha del sufragismo en la Inglaterra del siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Sí? Entonces, el feminismo de los derechos civiles, que en el primer país que admite el voto, me parece que es Nueva Zelanda en 1893, y el último país me parece que es Kuwait o los países, sí, Kuwait en 2011. ¿Sí? Es decir, los países, sobre todo los países europeos y los países latinoamericanos, entre la Primera Guerra Mundial y la década del 50, todos los países fueron admitiendo poco a poco a la mujer como ciudadana de pleno derecho. ¿Sí? Claro, cuando el sufragismo fue perdiendo vigor, porque ya los países admitían que las mujeres se desarrollaran o que las mujeres crecieran, pues, fueran ciudadanas, empieza a generarse otro tipo de reclamos y empieza a surgir a partir de la década del 50. En 1949, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo, que es como una Biblia del feminismo, y allí Simone de Beauvoir proclama que el problema con los reclamos de las mujeres era que las mujeres accedieron al voto, pero la sociedad seguía siendo sin ser igualitaria, es decir, seguía oprimiendo a las mujeres. Es decir, yo pude llegar al voto o hacer una carrera universitaria, que para muchas mujeres fue muy difícil ingresar al ámbito universitario, pero sin embargo, una vez que llegaba al ámbito universitario no se me reconocía ningún derecho, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos, qué sé yo, así que se me ocurren al toque. Edith Stein, una gran filósofa, Sor Benedicta Inés de la Cruz, judía de nacimiento, se convierte al catolicismo, ella es discípula de Husserl, y como los mejores promedios de su clase, ella estudiaba filosofía, y no la dejan dar clases en la universidad, porque es mujer, ¿no? Y la mujer ponía incómoda el claustro de los varones. Entonces Edith Stein se tiene que conformar con dar clases al nivel medio, digamos, pero no podía acceder a la universidad. ¿Por qué? Porque era mujer. Entonces ella empieza a dar unas conferencias, por eso Edith Stein desarrolló tanto, antes de entrar, por lo menos antes de entrar al convento, a las carmelitas, desarrolló tanto el tema de la mujer, porque lo vivió en carne propia. Y estamos hablando de la década del 30, ¿sí? Eh, Edith Stein muere en Auschwitz en 1942. Entonces, este feminismo de la igualdad, logramos los derechos civiles, sin embargo, no pudimos lograr la igualdad. Bueno, Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, va a postular que en realidad no se da la igualdad porque el problema de la mujer está en la naturaleza, ¿no? Es decir, lo que hay que derribar son las barreras naturales, las barreras de la naturaleza. Y si la mujer en el fondo nunca consiguió lograr la equidad con respecto al varón, la culpable es la naturaleza, porque la mujer tiene un útero y la mujer se queda embarazada y el matrimonio y los hijos hacen que la mujer quede recluida al hogar. Entonces, lo que propone el feminismo de la igualdad, el feminismo de la segunda ola, es que en realidad tenemos que luchar contra la naturaleza, ¿sí? Y es la época en que empiezan a salir las píldoras anticonceptivas, donde se empieza a hablar del aborto como un derecho. El aborto siempre existió,
pero nunca se osó decir que era un derecho. Bueno, ya a partir de los 60 se empieza a hablar del aborto como un derecho, y la igualdad se trata de lograr sobre todo en el plano de la sexualidad. Varones y mujeres no necesitamos reglas ni maneras diferentes dentro de la sociedad. Lo que pasa es que yo, para entrar a esta sociedad que me impidió la entrada con plenos derechos, se lo debo a mi naturaleza femenina, a mi cuerpo. Entonces, yo me voy a rebelar contra mi cuerpo y voy a independizarme de las consecuencias del sexo. Entonces, si los varones pueden tener sexo ilimitado o sin dar razones, bueno, las mujeres también. El problema de las mujeres es que el peligro de usar la sexualidad con la libertad que lo tienen los varones es que la mujer se queda embarazada y el varón no. Entonces, cuando la mujer se queda embarazada, se le corta su carrera, se le corta la posibilidad profesional porque se tiene que cuidar el hijo, pero el varón no tiene ese problema. Entonces, si nosotros queremos lograr la igualdad, tenemos que lograr la igualdad desde el plano de la sexualidad. Ese es el reclamo fuerte de la segunda ola del feminismo, que es el feminismo de la igualdad, donde van a sostener las mujeres, el feminismo de la igualdad va a sostener que tiene que ser una igualdad total y absoluta, no tiene que haber diferencias entre varones y mujeres. Pero claro, este feminismo de la igualdad también tiene su inconveniente, y es que las mujeres de las generaciones de los 70 y de los 80 empiezan a darse cuenta que en el fondo el feminismo de la igualdad se termina practicando una injusticia con respecto a las mujeres. ¿Por qué? Porque las leyes no reconocen las particularidades de las mujeres. Entonces, si yo quiero entrar al plano laboral, por ejemplo, si yo soy igual que el varón, no se tiene por qué reconocerme la licencia por maternidad, licencia por amamantamiento, todas las leyes que ayudan a la mujer dentro del ámbito familiar. Entonces empieza a surgir otro feminismo que empieza a cuestionar el feminismo de la igualdad. ¿Por qué? Porque las mujeres somos diferentes, por lo tanto necesitamos estructuras sociales aptas para mantener esas diferencias. Entonces, uno de los reclamos de las mujeres perdón, de las mujeres de la diferencia, o de la ola del feminismo de la diferencia, es que el feminismo de la diferencia lo que hace es criticar a las mujeres de la segunda ola, porque para que las mujeres ingresaran a las estructuras hechas por varones para varones, necesitaron masculinizarse. Es decir, si yo quiero ser CEO de una empresa, bueno, yo tengo que tener la misma vida que hacen los varones, por lo tanto, tengo que renunciar a la familia o tengo que posponer la familia para poder manejar una empresa, porque no puedo hacer las dos cosas. Entonces, si yo tengo que ser CEO con una empresa y tengo que competir con un hombre, yo voy a masculinizar mis maneras para poder ser CEO de una empresa, ¿no? Entonces, esa crítica que hacen las mujeres de la tercera ola a las mujeres de la segunda ola es una crítica válida, es una crítica que uno dice, sí, en el fondo, ¿cuál es el problema? Que yo no pueda ejercer una profesión, que yo tengo que optar familia o trabajo. ¿Por qué los varones no optan por familia o trabajo? ¿Dónde está el problema entonces de la inserción de la mujer? Ahora vamos a ver algunos detalles del feminismo de la diferencia, ¿sí? Y alrededor de la década de los 90 empezó, no hay consenso en esto, pero algunos ya lo llaman el feminismo de la cuarta ola, que más que cuarta ola es un tsunami, ¿no? ¿Qué es el feminismo trans? Y acá es interesante todo el movimiento del feminismo trans, porque el feminismo trans, justamente para eliminar las diferencias o las injusticias cometidas contra las mujeres, el feminismo trans incorpora todo el colectivo, lo que hoy conocemos como el colectivo LGBTQI+, ¿sí? Incorpora las minorías sexuales. Es decir, no solamente las mujeres fueron oprimidas, sino que todas las minorías sexuales fueron oprimidas. Trans, travestis, bueno, todo el colectivo LGBTQI+, los homosexuales.
fueron oprimidos. Entonces, si las minorías sexuales fueron oprimidos, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es ir en contra de la sexualidad humana, es decir, lo sexual, el binarismo sexual, lo masculino y lo femenino, vendría a ser una categoría cultural. No solamente el género como categoría cultural, sino que la sexualidad humana, el separar varones y mujeres que responden a una cierta biología, el feminismo trans va a decir que la biología también es cultural. Entonces, lo que va a tratar de hacer el feminismo trans es trastocar el ámbito de la sexualidad humana y sostener que hay solamente géneros y que de la única manera de lograr la igualdad y que las minorías sexuales puedan tener sus derechos es eliminar el binarismo sexual, ¿no? Pero, claro, fíjense que es un planteo radical, es un planteo muy diferente y hoy hay mucha confusión con respecto al debate sexo-género o al feminismo trans o transfeminismo, porque el mismo feminismo, un feminismo de ley, va a estar en contra del feminismo trans, porque el feminismo trans dice que no hay varones ni mujeres, y el feminismo de ley, ¿sí? Que puede ser el feminismo de la primera, de la segunda o la tercera ola, todos los feminismos van a decir, pará, si no hay varones y mujeres, si no hay varones y mujeres, ¿de dónde salen los derechos? Es decir, ¿por qué estamos peleando por los derechos de las mujeres? Es decir, la mujer ha sido oprimida a causa de su sexo biológico y no a causa de este algo amorfo que es el género independiente o autónomo del sexo, ¿sí? Entonces, hoy los principales oponentes que tienen el feminismo trans provienen del feminismo, como para que se den una idea del nivel de discusión, ¿sí? El feminismo trans, para algunas feministas, no es feminismo, porque en el fondo descree las mujeres, piensa que no hay mujeres, ¿está? Esto es como una idea, yo acá les puse algunas referentes de los tipos de feminismos, no pongo del feminismo de la primera ola, pero sí de la segunda y de la tercera y de la cuarta. Acá la tenemos a Simone de Beauvoir cuando dice que la mujer se hace y no nace, que es una cita clásica, muchas veces desencajada de su contexto, pero esto de Simone de Beauvoir, que en el fondo la mujer se hace porque la sociedad la hace mujer. Entonces, lo que propone Simone de Beauvoir es rebelarse contra esa naturaleza femenina que hace que siempre la mujer sea un ser oprimido, ¿sí? Tiene también todo un esquema marxista en su pensamiento, socialista en su pensamiento. La tenemos a Lucy Irigaray con el feminismo de la diferencia, que Lucy Irigaray lo que dice es que necesitamos formar una sociedad plenamente democrática en la cual varones y mujeres puedan tener acceso a las mismas cosas, que tengan los mismos derechos, pero atendiendo a la diferencia. ¿Sí? Atendiendo a la diferencia, porque no somos iguales. Esa es Lucy Irigaray, es una autora francesa que ya debe tener más de 90 años. Y no la única, pero la exponente del feminismo trans o transfeminismo es Judith Butler, que Judith Butler en 1990 escribe Deshaciendo el género y es la que va a sostener que no hay varones y mujeres y que uno puede estar en un cuerpo femenino y ser varón o estar en un cuerpo masculino pero ser mujer, ¿no? Que es todo el planteo de la teoría del género más radicalizada, porque tampoco hay una sola teoría de género, hay un montón de teorías de género, pero sin dudas que esta teoría de género, que se conoce como ideología de género, es la más radicalizada porque va en contra de lo masculino y lo femenino o el dato biológico como un dato bien significativo. Yo acá tengo... lo que hacen estas teorías de género es proponen construir lo masculino y lo femenino. El estructuralismo es una filosofía que va a decir la estructura social es lo que condiciona a las personas. Entonces yo nací, por ejemplo, en Buenos Aires y la estructura social de Buenos Aires va a condicionar mi manera de ser. Entonces yo soy en función de lo que hizo la sociedad en mí, ¿no? Entonces un poco lo masculino y lo femenino es lo que a vos te condiciona. Entonces
y lo que a vos te van a decir que no te tiene que condicionar. El sexo biológico no te tiene que condicionar y vos tenés que ser lo que quieras ser, no atada al dato biológico, ¿no? Entonces, acá tenemos autores como Michel Foucault, por ejemplo, un autor francés estructuralista, que él va a decir es lo queer, es lo indeterminado, la condición del sujeto. Entonces, el error es querer quedar en una categoría antropológica cerrada. Es decir, el error es, si yo nací mujer, bueno, querer quedarme como mujer, porque puedo ser varón a pesar de tener una biología femenina. Es decir, es un planteo bien radicalizado, pero es un planteo con profundas consecuencias políticas y sociales. El planteo del género es un planteo que no es parejo en todos lados y hay leyes de género, leyes que parten de cuestiones políticas, porque no son cuestiones ni médicas ni biológicas, sino que por una cuestión ideológica, estas leyes de género se están colando en las políticas de los países nuestros, ¿no? Chile, Argentina, España, tiene políticas de género donde se habla ya de la hormonización en menores de edad, disforia de género, donde se quiere despatologizar todas las cuestiones que hacen referencia a lo sexual, ¿no? Pero bueno, esa es otra charla, no me quiero meter mucho en este tema, pero el feminismo trans evidentemente se desprende de algunos planteos feministas, pero después se separa absolutamente del planteo feminista. Hasta ahí rápidamente la mirada de las tres olas. Recuerden, de las cuatro olas, recuerden, la primera ola es el feminismo del sufragismo de los derechos civiles, la segunda ola es el feminismo de la igualdad, la tercera ola el feminismo de la diferencia y la cuarta ola sería este transfeminismo o feminismo trans. Ahora, ¿cuáles son los planteos porque yo quiero que se amiguen con la palabra feminismos, voy a ser totalmente sincera, porque yo necesito gente que piense los feminismos desde un lado más amigable, porque hay planteos que son muy válidos. Y por eso yo les quiero presentar sobre todo estos tres puntos, los tres primeros puntos de los debates feministas hoy, que son el problema de la naturaleza, el problema del sistema económico, la mirada ética y después nos vamos a meter con el mundo más religioso, María, mujeres, feminismos e iglesia. ¿Por qué el problema de la naturaleza? Porque, miren, acá lo tenemos a John Locke, que es uno de los padres de las democracias modernas. John Locke es el que escribió la Constitución de Estados Unidos y todos los estados americanos hemos copiado la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Para que ustedes se vean la envergadura de este pensador. Pero claro, en John Locke, en el gobierno civil, él va a escribir sobre el estado de naturaleza. Y él va a decir, y si bien el padre y la madre constituyen la sociedad, cuando habla de la familia, es necesario que la última voluntad, es decir, el derecho de gobierno, deba recaer en alguno de los dos, o en el padre o en la madre. Y naturalmente recae en el hombre por ser el más capaz y el más fuerte. Es decir, en el siglo XVIII, siglo XVII y siglo XVIII, el concepto era que el hombre era más capaz que la mujer. El hombre tenía una naturaleza más fuerte que la mujer, por lo tanto le corresponde al hombre gobernar. Y le corresponde al hombre el ámbito de lo público y a la mujer el ámbito de lo privado, porque la mujer sirve, es decir, su función natural es la de ser madre y la de tener hijos. Por lo tanto, no puede salir del ámbito de la familia. Entonces, la familia le corresponde a la mujer, al ámbito de lo privado, y el gobierno, las políticas y todo lo que rige la cultura del hombre es el ámbito de lo público. Y ese ámbito debe estar gobernado por el varón, porque según Locke es el más capaz y el más fuerte. Esta concepción de John Locke no se la quedó solamente John Locke. Los grandes pensadores de la modernidad, nosotros lo tenemos a Hegel, Kant, todos esos filósofos que hemos padecido a lo largo de nuestra carrera de filosofía, pero que constituyeron la cultura hegemónica, tienen este mismo pensamiento. La mujer es el sexo débil, la mujer tiene que ser excluida del ámbito público y tiene que quedarse en el ámbito de lo privado.
¿no? En sus estudios sobre filosofía política, ella habla más que del contrato social de Rousseau, ella sostiene que hay un contrato sexual, ¿no? Porque fíjense este detalle, los términos hombres e individuos en los textos clásicos son actualmente leídos como genérico y universal, como inclusivo a todo el mundo, ¿no? Los derechos civiles del hombre, ¿no? Pero esto es una mala interpretación. Solo los hombres nacen libres e iguales. Los teóricos del contrato construyeron la diferencia sexual como una diferencia política, la diferencia entre la libertad natural de los hombres y la sujeción natural de las mujeres. De hecho, cuando nosotros reflexionamos acerca de los debates alrededor de la configuración de los estados modernos en el siglo XVIII, esto que yo les decía, la libertad, la igualdad y la fraternidad, la igualdad no era la igualdad entre todos los seres humanos, era la igualdad de los varones entre sí, no incluía esa igualdad a las mujeres. Entonces hay acá un sesgo muy fuerte que es lo que impidió que la mujer accediera al ámbito académico y al ámbito público de la misma manera que el hombre, ¿no? El siglo XVIII respecto a las mujeres, y las mujeres podían podían abrir negocios, podrían hacer un montón de cosas que después en la Edad Moderna se los quitaron. Y eso es un dato que para mí es muy importante, porque uno tiene esta imagen de la Edad Media, todo tenebroso, oscuro, de una gran incultura. Bueno, no, en la Edad Media las mujeres sí tenían muchos más derechos de lo que después tuvieron en la Edad Moderna, ¿no? Entonces, eso por un lado, la cuestión de la naturaleza. Hasta el siglo XVIII la naturaleza femenina impedía que la mujer saliera del ámbito de lo privado. El segundo de los temas que a mí me parece importante y que lo soslayo acá es el planteo económico, ¿no? Nancy Fraser, que es esta filósofa norteamericana, va a hacer todo un planteo que a mí, a pesar de que viene de la nueva izquierda, me resulta muy interesante, porque es la que va a decir que cuando la mujer accede al mundo de lo público, se somete a la lógica masculina y por eso los valores androcéntricos impregnan la cultura actual. Nancy Fraser va a decir que lo androcéntrico, es decir, las empresas, las instituciones, hasta los 90, yo les diría, hasta el siglo XXI, todo estaba pensado por varones para varones. La mujer entra a ese mundo por varones, para varones, pero lo que hizo fue ganar un doble trabajo. Es decir, yo salgo de mi casa donde tengo que criar a mis hijos, lavar la ropa, pensar la comida, las compras, etcétera, etcétera, pero además tengo un trabajo afuera. Es decir, lo que ganó la mujer es un doble trabajo, ¿no? Entonces, por eso empieza la izquierda a reclamar el trabajo reproductivo y doméstico, ¿no? Es decir, el trabajo reproductivo y doméstico no se paga. Por lo tanto, las mujeres, si quieren trabajar fuera de su casa, o tienen que dejar su casa o tienen que tener este doble trabajo, porque el trabajo reproductivo y doméstico no genera capital. Entonces, si el planteo es las mujeres se tienen que quedar cuidando a la casa, pero a los hijos, pero también queremos que salgan a trabajar, bueno, ¿en qué estructuras nosotros metemos a las mujeres para que puedan compatibilizar las dos cosas? ¿No? Es decir, tiene que haber como un cambio de mentalidad. Por eso Nancy Fraser de lo que habla es de su teoría bidimensional. Ahora está sacando una teoría tridimensional, pero una teoría bidimensional. ¿Qué es la teoría bidimensional? Bueno, yo tengo que cuidar el ámbito de las mujeres, dos cosas: el reconocimiento de que la mujer es igual y es una ciudadana de pleno derecho, igual que el hombre, pero también la redistribución. ¿Sí? ¿Qué es la redistribución? Es decir, la distribución de recursos, capacidades y trabajos, ¿no? Entonces, Nancy Fraser habla del feminismo del 99%, porque ella dice, en realidad, el feminismo tuvo éxito y las mujeres occidentales blancas, ¿sí? Occidentales y blancas han accedido al mundo universitario, han accedido al mundo del trabajo. Hoy podemos decir que estamos bastante equiparadas con respecto a los hombres, pero ese es el 1% de las mujeres. Miren qué interesante que es esta frase,
Es larga, pero miren qué interesante. Yo se las voy a leer como para que tomemos dimensión también del reclamo. La solución para el estrés cotidiano, para el tiempo que nunca alcanza y las presiones que derivan de la reproducción social para el 1% de las mujeres, ha sido contratar mujeres emigrantes, gente de color, mujeres indígenas, pagándoles muy poco y manteniéndolas en situaciones muy precarias, sin ninguna prestación laboral. En muchos casos se trata de mujeres sin papeles, lo que las hace sumamente vulnerables al abuso. Esta no es una solución para el 99%. La única solución para el 99% es la provisión pública de servicios sociales, cuidado público de la infancia, servicios públicos de salud, soporte comunitario público, etc. Miren, yo pude estudiar una carrera universitaria, me casé en el medio, tuve hijos, pero yo pude dejar el cuidado de mis hijos mientras yo iba a la universidad o yo me estaba recibiendo, qué sé yo, a una empleada doméstica. Pero ¿quién le cuida a los hijos a mi empleada doméstica? Es decir, ¿qué pasa con las mujeres? Por eso hoy en la economía, en las variables económicas, se habla de la feminización de la pobreza. Es decir, ¿qué pasa con las mujeres en edad fértil que no pueden salir a trabajar porque no tienen con quién dejar al cuidado de sus hijos? Por lo tanto, si son mujeres solas, están en el, diríamos en Argentina, en el horno. Es decir, ¿qué hacen esas mujeres que no pueden salir a trabajar porque no tienen una guardería donde dejar a sus hijos? ¿No? Y hoy el gran porcentaje de hogares monoparentales está a cargo de mujeres, más que de varones. Entonces, acá hay un reclamo que me parece que es muy interesante y es, bueno, ¿cómo redistribuimos para que todas las mujeres, para por lo menos achicar la brecha en la pobreza de las mujeres en edad fértil? Pues yo no digo que los varones no sean explotados. Lo que pasa es que el porcentaje en la misma edad entre varones de 18 años, perdón, de 16 años a 45 años, hay más mujeres mujer la que se queda al cuidado. Entonces, si la estructura social no contempla eso, ¿sí? No vamos a poder solucionar esa injusticia que se genera con las mujeres, porque las mujeres son las que se quedan embarazadas y la mayoría que se queda cuidando a sus hijos. ¿No? Entonces, ahí tenemos un reclamo de los feminismos que es muy interesante. Miren, yo siempre cuento dando clases en la universidad, un día una alumna me desaparece. 4 o 5 clases, 4 o 5 semanas, mi alumna no aparece. Entonces le pregunto a sus compañeros, qué pasa con fulanita? Entonces me dice, no, profe, lo que pasa es que se quedó embarazada y estuvo complicada y bueno, ya perdió muchas semanas y dice que va a dejar la carrera. Yo dije, bueno, me comunico con esta chica y le digo, fíjate si vas a dejar la carrera, porque por ahí podés pedir, no, profe, yo me fijé en el reglamento del alumno y el reglamento del alumno no contempla nada de esto. Claro, inmediatamente yo me fui al reglamento del alumno y evidentemente era un reglamento del alumno viejo, de la década de los 90, que no contempla que las alumnas se puedan quedar embarazadas y que quieran seguir con su carrera. Entonces, fíjense, hay una estructura que no contempla la posibilidad de que las mujeres tengan que interrumpir su vida porque se quedan embarazadas. Entonces después nos desgarramos las vestiduras diciendo, no, el aborto, el aborto. Pero ¿por qué recurren al aborto muchas mujeres? Porque su vida está interrumpida. Entonces yo no quiero el aborto. Pero entonces tenemos que generar condiciones estructurales, condiciones sistémicas que hagan que las mujeres no se vean obligadas a elegir una cosa u otra. Porque eso genera esa brecha, genera que esa brecha no se acorte. No sé si me explico. Entonces, hay todo un razonamiento que hay que hacer cuando uno habla de las mujeres y sus reclamos, porque evidentemente si las leyes las hacen los varones no se quedan embarazados. Entonces, no está en su perspectiva de interés, a no ser que los varones sean educados y culturalmente tengan esta empatía con las mujeres para trabajar junto a ellas. Pero muchas veces eso no se da.
Entonces, hay, yo diría, este feminismo, los reclamos feministas, algunos, porque hay otros que no son válidos, ¿no? Pero hay algunos reclamos feministas que sí son válidos y que uno, a ver, mujeres y varones somos diferentes y vemos realidades diferentes. El varón está bien que sea así, pero entonces, si las mujeres vemos lo que significa esto, las mujeres tenemos obligación de contemplar también un montón de cuestiones y ayudar al varón a que contemple esas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay un planteo económico que es muy válido y me parece que nos ayudaría muchísimo a contemplar, mucho más que la obligatoriedad del cupo femenino, mucho más que esas cuestiones que no sé si llevan a buen puerto, porque, por ejemplo, el tema del cupo femenino está bueno como primera iniciativa, pero tampoco yo voy a poner obligatoriamente, por ejemplo, en Argentina, un disparate, los partidos políticos tienen que tener 50% de las listas presentadas, 50% varones y 50% de mujeres. Entonces uno dice, bueno, pero por ahí no hay 50% de mujeres que les guste la política. Entonces los varones empiezan a llamar a la mamá, a la tía, a la hermana para que figuren, pero en realidad no es genuina la vocación política. Es decir, ¿me explico? Bueno, eso es uno de los temas. Otro de los temas del feminismo, de los feminismos, es la mirada ética, ¿no? Entonces, acá tenemos a Carol Gilligan, que en la década de los 90, no, perdón, de los 80, 83 me parece, escribe este libro, In a Different Voice, con una voz diferente, donde tira como una teoría muy interesante que tiene sus bemoles, ¿no? Pero su teoría es que dice que las mujeres y los varones tenemos un desarrollo ético diferente. Y los varones, su desarrollo ético, lo hace en base a un estudio hiper técnico, pero ella dice, los varones tienen una mirada ética desde la universalidad y la ley, ¿no? De hecho, todos los códigos éticos, todos los que desarrollaron Aristóteles, los grandes filósofos, uno dice, es verdad, va desde la universalidad, el bien supremo, desde lo universal, mientras que las mujeres desarrollan su ética a través del otro concreto, no del otro generalizado. Es decir, la mirada ética de la mujer no empieza desde la universalidad de la ley, sino de la particularidad del individuo. Y por eso las mujeres tenemos esta tendencia del cuidado, es la ética del cuidado. Nos interesa no tanto la ley, sino nos interesa la persona, el otro concreto, ¿no? Es decir, nos interesan los vínculos, no nos interesa solamente preguntar cómo estás, sino cómo estás vos, cómo está tu mamá, cómo está... Es decir, las mujeres tienden a ver la ética desde una red de relaciones y desde unos vínculos que harían que su mirada ética fuera más a lo concreto, ¿no? Esto que va a todo lo concreto. Esto, por supuesto, la tinta estaba fresca del libro de Carol Gilligan y se le fueron todo un grupo de mujeres del feminismo de la diferencia a la yugular y le dijeron, no, vos estás diciendo que si tenemos una mirada ética diferente de los varones, estás esencializando a la mujer, entonces seguís separando a la mujer como lo otro, ¿no? Como la mujer es diferente del varón, entonces nunca vamos a poder lograr la equidad. Pero bueno, la teoría del cuidado de Carol Gilligan tiene algunas cuestiones que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? A ver, dentro de lo que es el feminismo de la diferencia, donde está In a Different Voice de Carol Gilligan, yo entiendo que hay un tema que lo tenemos que tratar y las nuevas generaciones, con mucho más énfasis para las nuevas generaciones, y es el tema de la maternidad. Yo insisto que hoy nuestro mundo no es antifemenino o antimujer, sino que es antimaternal. Nos hemos rebelado con la maternidad, porque la maternidad supuso en determinada época como un retroceso para la mujer en su carrera y en su realización, y no hemos sabido la maternidad como un don que hay que recibir y por eso las estructuras no han cambiado, ¿no? Entonces yo puedo ver la maternidad como el obstáculo al posicionamiento de las mujeres o puede ser justamente lo que hay que empezar a valorar, ¿no? Y hay una autora, Camps, Victoria Camps, por ejemplo, española,
que va a hablar de las virtudes asociadas a la paz y al cuidado, que son las virtudes que históricamente se le reconocieron a las mujeres, ¿no? Yo acá les puse, a ver si ustedes ven la pantalla, ahí están viendo nuestra declaración, ¿sí? Esta es una página, Women of the World, que a mí me encantó en mis investigaciones sobre el tema de las mujeres, que dice: nosotras las mujeres del mundo declaramos que, y dan 10 puntos de las declaraciones. Las mujeres y los hombres necesitan recuperar y afirmar su identidad y complementariedad en su propio interés, en el de su familia, en el del mercado laboral y en la sociedad en general, ¿no? Bueno, existe una identidad femenina. Después dice, en los países occidentales las mujeres son hoy discriminadas por su maternidad, y se habla de un mobbing maternal, que es un mobbing. Esto de que un abuso, si yo me quedo embarazada, no lo voy a decir en mi trabajo, ya veo que les cae mal y me echan. De hecho, ahora está prohibido, pero hasta hace un par de años la podían echar a la mujer apenas volviera de su licencia. Más de una debe tener esa experiencia. Bueno, y de estos es altamente recomendable esta página, y después hacen como un manifiesto. Por lo tanto, exigimos el reconocimiento y respeto universal de la identidad femenina, su dignidad y la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, políticas internacionales en defensa de la libertad de las mujeres para elegir su dedicación a la familia, lo que implica una verdadera conciliación entre vida familiar y laboral, el reconocimiento universal en la legislación internacional del valor del trabajo silencioso y aparentemente invisible de las mujeres en el seno de sus familias, y la gestión universal del término dedicación exclusiva a la familia como grupo laboral, un marco internacional de políticas de protección para las mujeres trabajadoras que desean tener hijos o se dedican exclusiva o parcialmente al cuidado de atención de su familia, prohibición universal de la maternidad subrogada. La maternidad subrogada es una violación de la dignidad tanto de la madre subrogada como del niño. Es una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas que convierte al niño en objeto de contrato. Y hoy tenemos a grandes artistas alquilando vientres en maternidades subrogadas y nadie dice ni mu, ¿no? Entonces, fíjense que el problema que tenemos nosotros evidentemente es un problema que dejo de compartir acá, es un problema con respecto a la maternidad. Esperen que acá vuelva a la pantalla, ¿sí? Es un tema con respecto a la maternidad. Se me fue mi pantalla. Espérenme un segundo. Entonces, es bien interesante el planteo porque uno dice, bueno, el feminismo de la diferencia, que quiere esta diferencia, pues generar esta diferencia entre varón y mujer, pero evidentemente las condiciones en las cuales ingresamos las mujeres no siempre son justas, no siempre son equitativas, ¿sí? Después, si tengo tiempo, les muestro un video que a mí me gusta mucho, que es... ¿qué es esto que yo les decía? Las mujeres, las virtudes femeninas asociadas a la paz y al cuidado, ¿no? Es una marcha en 2014 que hicieron mujeres palestinas e israelíes, nunca tan vigente el mensaje, y es una marcha por la paz. ¿Quieren que se los muestre un ratito? O no sé cuánto tiempo me queda, Augusto. Sí, sí, lo que tú quieras. Vamos. Bien, a ver. Esta es la historia de más de 3.000 mujeres palestinas e israelíes que marcharon durante 2 semanas hacia Jerusalén para exigir un acuerdo de paz entre ambas naciones. Todas ellas han pedido el fin de la violencia, la ocupación y el cese del enfrentamiento, para así lograr la paz de futuras generaciones. La movilización ha unido a personas de izquierda, de derechas, religiosas, no religiosas. La misión de la organización Mujeres Hacen la Paz es la única de crear un movimiento no político para restablecer la esperanza. What is happening here tonight is that women say enough of the strife, of the war, of the hatred, of the separation between people, between women, between... We're not giving our kids to any
political maneuvers anymore. Time to congratulate the women of Women Wish Peace. I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom. From the north to the south, from the west to the east, hear the prayer of the mothers. Bring them peace, bring them peace. From the north to the south, from the west to the east, justice and bring the last, bring the from the north to the south, from the west to the east, justice and Es muy fuerte porque la verdad que no sé cuántas veces vi este video, pero siempre tengo un nudo en la garganta cuando termina, porque, y más en las situaciones que estamos viviendo hoy con la guerra en Hamas, en Medio Oriente, es vigente. Acá hay una marcha de mujeres por la paz, es decir, las mujeres podemos construir la paz. Esa ética del cuidado de la que hablaba Carol Gilligan, esa preocuparnos, es un reclamo histórico, yo les diría, ¿no? No queremos que nuestros hijos se los lleven las políticas a las guerras, no queremos que nos maten nuestros hijos. Es un canto por la paz que sale de las entrañas, de las entrañas, es decir, no queremos guerra, no queremos esas políticas que nos matan a nuestros hijos. Entonces, fíjense que acá la maternidad asociada a políticas, de paz y del cuidado es algo que las mujeres podemos hacer, podemos organizarnos, podemos generar un cambio en la mirada, un cambio social. ¿Sí? Y esto es un poco también, yo les diría, el leitmotiv de lo que fue Juan Pablo II, ¿no? Mujeres por la Paz, cuando proclama el Día Internacional de la Paz con María en el 1 de enero, etc. Bien, hasta acá los reclamos de los feminismos. Ahora me gustaría esbozar rápidamente estos temas que son temones cada uno. María, mujeres, feminismos, iglesia. María se puso en camino en aquellos días y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y acá se juntan dos mujeres embarazadas, dos mujeres con un gran coraje y con una gran fe, dos mujeres que cambiaron la historia de la humanidad, ¿no? María con su sí cambió la historia y fue una mujer que se quedó embarazada en un contexto muy complicado para las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del ámbito del matrimonio. ¿Sí? María tiene esta mirada audaz, tiene esta mirada de darse al otro en un contexto social muy complejo. Pero cuando uno ve no solamente la vida de María, que podemos ahora reflexionar en algunas de esas imágenes para sacarla de la estampita, para bajarla de esa estampita y volverla a María una persona de carne y hueso, porque en su humanidad plena es lo que nos educa a nosotros, sino que a mí me gusta también mirar a Cristo y las mujeres. Yo puse solamente estos 7 puntos, ¿no? Que a mí me gusta pensarlos de esta manera. Primero, Jesús es educado por una mujer. Se sabe poco de San José, pero seguro que está educado
por su mamá. Su relación con las mujeres es natural y va en contra de la cultura dominante. Jesús no sigue su cultura, ¿sí? de hebrea, no la sigue con respecto a las mujeres, porque habla en público con las mujeres, y eso los varones no lo solían hacer, porque no teme curarlas, ni siquiera un sábado, ni teme que le laven los pies y las perfumen. Tiene actitudes consideradas femeninas, se acerca a los niños, llora, se enternece, discurre con ellas, ¿eh? La mujer sirofenicia discurre con Jesús y las considera iguales que los varones, ¿no? De ahí la imagen del Evangelio de la mujer pecadora que es encontrada en flagrante adulterio y la van a apedrear porque las leyes de Moisés decían que la podían apedrear hasta matarla, a la mujer, no al varón, a la mujer. Y por eso Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí Jesús les muestra a todos, empezando por los más viejitos, a los más jóvenes, que somos todos igualmente pecadores, varones y mujeres, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, Jesús es ciertamente revolucionario en su mirada sobre las mujeres, ciertamente revolucionario. Y cuando uno más ve, más analiza la vida de Jesús desde los evangelios y lo interpreta desde lo masculino y lo femenino, más se da cuenta esta mirada tan revolucionaria que tuvo Jesús con respecto a sus contemporáneos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, Jesús tuvo una mirada disruptiva con respecto a las mujeres, pero es una mirada disruptiva que surge de esa madre que tuvo, ¿no? Que en la Anunciación tiene una actitud de un coraje admirable, porque la ley de Moisés, de vuelta a la ley de Moisés, decía que la mujer que se quedaba embarazada fuera del matrimonio, el padre la podía apedrear en la puerta de su casa. Entonces, para que no pasara esto, José decide repudiarla en secreto, ¿no? María sabía a lo que se exponía con sus hijos. Es decir, María tiene una mirada de su época, no es que dice, uy, qué lindo, me quedé embarazada. No, se quedó embarazada y era un drama, era un drama familiar. Es decir, cuando uno ve a una mujer con esa vulnerabilidad, a esa edad, haciendo frente a las cuestiones culturales de esa manera, te va cambiando la mirada de María. Uno la saca de su estampita, ¿no? Yo no les voy a leer este poema, pero si ustedes lo ven, es de San Efrén el Sirio, del siglo, creo que es del siglo IV, es de San Efrén el Sirio, ¿no? Dice, se estremece el mar contra tu madre como contra Jonás. Herodes, como una ola furiosa, quiere ahogar al Señor de los mares. No, esperen, porque en este poema, San Efrén el Sirio entiende lo que vive María. Si me atrevo a llamarte hijo de José, tiemblo porque tú no eres semilla suya, pero de negar su nombre tengo miedo porque es a él a quien he sido dada como esposa, ¿no? Entonces, ahí ella se muestra, según San Efrén el Sirio, el temor de María al quedarse embarazada, ¿no? Al quedarse embarazada. Entonces, la Anunciación nos muestra una mujer que cree en Dios y por eso dice sí. Pero esta creencia, ella sabe el problema que le va a traer encima y sin embargo sigue diciendo que sí, ¿no? Y en la Anunciación se entera que su prima está embarazada y va y la ayuda. No sé cuántos kilómetros camina María, ¿sí? Para su prima Santa Isabel. Y ahí se encuentran, y ahí entona el Magnificat, que es el Magnificat de todas las mujeres del judaísmo, el Magnificat de Sara, ¿sí? Y María lo entona por boca de Lucas, entona ese Magnificat. Bienaventuradas me llamarán todos los hombres. María es consciente de su pequeñez, se sabe frágil, se sabe pequeña, porque es mujer, ¿no? Y sin embargo tiene esa confianza en Dios, que en ella hizo grandes cosas. En las bodas de Caná, donde realmente no le da ni 5 de corte a Jesús,
¿sí? Y se interesa, eran 100, eran 10 odres o 8 odres de 100 litros cada uno, imagínense lo tomados que estaban en ese casamiento, sin embargo a María no le importa porque ella le interesa los novios, y ahí lo convence a Jesús. No lo convence a Jesús, ni siquiera le da corte a Jesús. María está en el detalle que ni siquiera Jesús se había dado cuenta. Es ese rostro humano, es ese rostro que se fija en los otros. Por eso María es educadora. Pues nosotros queremos ser como ella, ¿no? En la cruz, donde hace frente a todos los poderes del Imperio Romano, donde hace frente a todo el miedo que había en la crucifixión, María estaba ahí, de pie. Es una mujer con un coraje tremendo. Es una mujer que reúne lo mejor de la naturaleza humana. Y por eso es modelo para varones y mujeres, ¿no? Y en la Anunciación, en Pentecostés pasó exactamente lo mismo. Estaban todos aterrados. De detalle de Pentecostés, nombran a todos, los evangelistas nombran a todos los discípulos, y ahí estaba Felipe, Juan, Santiago, Zebedeo, y las mujeres. Las mujeres no tenían nombres, no las nombraban, ¿no? Jesús tuvo discípulas mujeres, claro que sí, lo que pasa es que la cultura no las nombraba en esa época, por eso hay que volver a interpretar los evangelios desde otro lugar. Ahora, ¿qué pasó con las mujeres después de Jesús? Siendo que Jesús fue tan disruptivo, siendo que Jesús fue tan revolucionario con respecto a las mujeres. Bueno, después pasó la misma época. El mensaje de Jesús no caló tan hondo. De hecho, las primeras comunidades cristianas eran comunidades fuertemente igualitarias, pero después, y sobre todo a partir del siglo IV, con Constantino, cuando se oficializa la religión cristiana en el Imperio Romano, la iglesia, que era una iglesia doméstica, que era una iglesia con determinado tinte familiar, adquiere formas del Imperio Romano, adquiere formas imperiales, y por eso empieza a cambiar también la mirada, y la participación de las mujeres poco a poco se fue relegando, ¿no? Entonces, se junta todo eso, se junta el gnosticismo codificada como ocasión de pecado, porque ponía en condición de vulnerabilidad al varón, ¿no? Entonces la teología, algunos padres de la iglesia también derrapan acá en Argentina, se van al pasto si quieren. O sea, dicen cosas bastante complicadas con respecto a las mujeres, porque de pecado, la que incita al varón, ¿no? Y a Eva se la confronta con María, la mujer virgen, que es virgen y por eso no tiene pecado, entonces resume todas las cualidades femeninas, entonces se nos hace esta dicotomía, o Eva o María. Entonces, esto también es una dicotomía, una dialéctica que no es orgánica, que no es sana, porque la mujer es Eva, evidentemente, y puede llegar a ser María o aspira a, ¿no? Pero esta mirada tan dialéctica de las mujeres es muy compleja, porque ninguna de esas miradas, claro, yo he tenido madres o dentro de la juventud femenina que te decían, no, María es lo etéreo, yo nunca voy a ser así, yo nunca puedo ser, porque la hemos puesto a María arriba en una estampita y es un modelo imposible de seguir. Cuando a María la sacamos de la estampita y la ponemos en su vida concreta, ya es otra cosa, ya es otra cosa. Entonces, el cristianismo también tiene mucho para reflexionar acerca de María, ¿no? Y siempre de nuevo, así como Cristo tiene una imagen para cada época, ¿sí? Y por eso los cristianos tenemos que volver a reflexionar sobre Cristo en cada época, de la misma manera pasa con María, ¿no? Que es esta imagen de María que nosotros tenemos. Entonces, para mí la imagen de María es lo que hace que el feminismo nuestro sea católico, ¿no? Es decir, yo creo en un feminismo católico porque justamente el modelo mío del feminismo es María. Pero de vuelta, María mirada desde este lugar tan humano, desde este lugar tan encarnado, y eso lo podemos conocer solamente estudiando la época, conociendo a qué se enfrentó María, es decir, tratando de tener una mirada mucho más profunda y no tan idealista, ¿no? Que separa la fe y la vida, el mecanicismo que decía el padre Kentenich.
¿no? Me quedo con dos frases de Edith Stein como para cerrar y ya dejar abierto las preguntas. Edith Stein dice, como configuración anímica de la mujer he destacado la maternidad. No está vinculada a la maternidad corporal. Y esto es importante, ¿no? Por eso Edith Stein habla de la paradoja de la Virgo Mater, ¿no? La Virgen Madre. No debemos separarnos de esta maternidad, estemos donde estemos. La enfermedad de la época se debe a que ya no hay maternidad. Y no hay maternidad, pero porque las mujeres se quieren tener hijos, las mujeres no se quieren casar, las mujeres no... esto fue probablemente más de los varones que de las mujeres. Hoy el problema está que las mujeres asumen eso, porque la maternidad pasa a ser un estorbo, ¿no? Esta incapacidad de amar que se está promoviendo en las nuevas generaciones es muy triste, porque hay una incapacidad de darse, de donarse, ¿no? Eso, y ninguna mujer es solo mujer. Cada una tiene sus particularidades y predisposiciones individuales como el hombre, y en estas predisposiciones, la capacitación para esta o aquella actividad profesional de índole artística, científica, técnica, etc. Por principio, la predisposición individual puede remitir a cualquier ámbito, también a los que están alejados de las particularidades femeninas, ¿no? Es decir, acá Edith Stein lo que dice es que la profesión de los varones la podemos hacer las mujeres y viceversa, digamos. Es decir, todo ámbito es indistinto que sea varón, porque los ámbitos esos son culturales. Ahora, a lo que no podemos renunciar, es a esta esencia de la mujer que se resume en la maternidad. Y vuelvo a repetir, no es una maternidad física, pero evidentemente las mujeres desde las entrañas potencialmente tenemos la capacidad de ser madres, y esto configura nuestra psiquis también. En la efectividad, en la parte biológica, en ser madres biológicas o en ser madres espirituales. Es decir, hay una configuración anímica ahí que es producida por el propio cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene mucho para decir de la mujer. Hoy hay como un rechazo de todo esto, pero es una pena. Yo creo que un feminismo genuino tiene que apuntar justamente a esto, porque el mundo necesita paz, el mundo necesita de las mujeres, pero aquella configuración de la mujer que genera hogar, que genera un mundo más amigable, ¿no? Esto es, perdón por la velocidad, pero eran muchos temas y traté de resumirlos. Esto era un poco lo que les quería expresar, y ahora sí estoy abierta a las preguntas. Queda abierto entonces si es que alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta. Ahí, la Claudia, Sí, Claudia, que te pillan. sí, aquí. Hola Cecilia. Hola, Eh, Claudia. Quiero contar una experiencia a raíz de un mega incendio que hubo en Valparaíso hace 10 años. Trabajé allá con un barrio, en un barrio, y me percaté de que las abuelas, las mujeres de más edad, cuidaban a los niños y las jóvenes iban a trabajar. Y era, pero así como un jardín infantil, pero hecho por ella, dentro del barrio. Me llamó mucho la atención, me gustó, pero ahora a raíz de todo lo que tú hablaste, me quedé pensando, era una solución de una problemática de las mujeres, pero dada por las mismas mujeres y hecho por las mismas mujeres. Entonces, no hubo un cambio sistémico, no hubo un cambio de estructura. Mm. Eso. Sí, y también cada época tiene lo suyo, ¿no? Pero nosotros hemos naturalizado un montón de cosas. Yo me encontré en charlas de mujeres que me dijeran, una levantó la mano después de una charla de estas y me dice, me acabo de dar cuenta que de mi trabajo, de mi primer trabajo, me echaron. Le digo, ¿por qué? Porque yo me quedé embarazada y mi jefe me dijo, no, pero te das cuenta, es mejor que te dediques a tu hijo, que le dediques más tiempo a tu hijo, para que crezca bien, para que crezca sano. Después, cuando dejes de tener hijos, podés volver.
Entonces me dice, me acabo de dar cuenta que me echaron. Sí, le digo, te echaron, te echaron. Hoy eso ya no pasa, pero nosotros hemos naturalizado también un montón de cuestiones y por eso está bueno aprender de estos temas, ¿no? Ruperto tiene la mano levantada. Ruperto, ¿verdad? Tienes que activar el micrófono. Ahora sí. ¿Escucha? Sí. Hola Cecilia, ¿Qué Roberto tal, Miranda Roberto? de Viña, soy del instituto también, no nos conocemos. Te digo. Mi consulta es la siguiente. Hay dentro de la iglesia, principalmente de la Sí. jerarquía de la iglesia, una actitud o una tendencia o acciones concretas de abertura hacia la presencia de la mujer dentro, específicamente dentro del el clero, dentro de la iglesia. Yo creo que sí, la mujer hace ministerio de Eucaristía, la mujer participa algo en las misas, pero tú ves realmente una abertura a nivel principalmente de la jerarquía de la iglesia del clero hacia incorporar a la mujer, siendo, yo comparto mucho lo que tú dices, siendo la mujer fundamental, María, la primera persona que vio al Cristo resucitado fue una mujer, varias mujeres. Entonces, mi pregunta es esa. Yo creo, a ver, no hay tanta apertura, sobre todo de parte de la jerarquía, es muy difícil y depende de los lugares. Por ejemplo, tenemos iglesias que están mucho más avanzados en este tema, en el tema de la sinodalidad, donde sí la mujer tiene una injerencia a nivel del clero, ¿está? Pero en la gran mayoría no, en la gran mayoría no. Hay como yo noto como que hay una gran intencionalidad, es decir, hay como grandes intenciones en las declamaciones de la importancia de la mujer en la toma de decisiones de la iglesia. No es el común, no es lo común. Francisco, el Papa Francisco hizo un montón para poner a las mujeres en lugares jerárquicos y la verdad es que de Francisco a esta parte se adelantó mucho. Lo que pasa es que de acá que cambie la iglesia, cuando la iglesia sistémicamente, el clericalismo es nefasto, es como la peor peste, dice Francisco, acerca del clericalismo, es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, en mi ámbito, en el arzobispado de Salta, yo hablo con el arzobispo por mi trabajo, no sé si diariamente, pero semanalmente y mensualmente yo hablo mucho con el obispo. Y él te lo entiende, cuando vos se lo hablas, te lo entiende. Ahora, no hace absolutamente nada para que la mujer pueda tener injerencia en las decisiones concretas. Nada, ¿eh? Nada, nada, nada. O sea, es como que los obispos o no quieren ver, o no lo ven. No sé si hay intencionalidad en no querer ver, pero son muy pocos obispos los que abren el juego a la toma de decisiones. Y yo creo que la iglesia necesita muchísimo de que la toma de decisiones, sean cuestiones pastorales, sean cuestiones doctrinales, sean cuestiones teológicas, en lo que fuera, necesita muchísimo de la mirada de las mujeres. Y los grandes problemas que tiene la iglesia, en parte, es porque las mujeres no participan en la toma de decisiones. ¿Está? Es decir, por un lado tenés una gran apertura en algunas personas muy concretas, pero la gran mayoría no, todavía no. No contar nomás que entre los grupos de las personas que están participando hay alguna persona de Brasil y una persona de Argentina, no sé si estará todavía, y no sé de qué otra parte del mundo. Está Margarita que te pidió la palabra. Margarita Fernández me parece que es. Estás muteada. Ahí sí. Un gusto, muchas gracias. Gracias por todo lo que dijiste. Qué bonito ver a la mujer como y su protagonismo desde
desde el punto de vista de la gran madre que tenemos, que es María. Y mi pregunta va directamente un poco a lo que es mi papel y el papel de la juventud. ¿Cómo hoy día, como juventud, enfrentamos a este feminismo activo y, desde mi punto de vista, altamente violento y un poco como desenfocado que existe hoy día, y cómo hoy día como católicos, como juventud católica, transmitimos un poco en el fondo esa manera de ver a la mujer, esa manera de ver el feminismo, esa manera integral de ver el feminismo y una mujer completa, no esa mujer luchadora por derechos que ya tiene inherentemente. Entonces, ¿cómo le transmitimos a esta gente que de repente, muy desenfocadamente, está queriendo imponer algo que no es tal? Sí, yo te diría, primero, tiene que haber, para transmitir o para dialogar, tiene que haber intención de diálogo de ambas partes. Eso como primero, porque con una persona fanatizada, sea con cualquier tema, con el tema feminismo, con el tema religioso, con una persona fanatizada yo no puedo dialogar. No entran razones, ¿sí? Es decir, para poder dialogar necesitamos la inquietud de ambas partes de dialogar. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que nosotros como católicas, como mujeres católicas y como varones católicos, necesitamos formarnos en estos temas. Es decir, nosotros no podemos decir ya abiertamente, no, yo soy antifeminista, no, a mí el feminismo no me gusta. Infórmate qué es el feminismo, porque yo estoy cayendo en lo mismo que critico. Es decir, si el feminismo más radicalizado copó la escena política política y cultural, ha sido porque hemos dado un paso al costado las mujeres católicas. Es decir, nos pasó por arriba la corriente cultural y eso no lo podemos permitir. Yo ahí encuentro que como católicas, y yo les diría como kentenigianos, porque Kentenic era un fanático de auscultar el tiempo. Es la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Entonces, ahí nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca de auscultar los signos de los tiempos y ver que quizás las mujeres blancas y occidentales hemos ganado muchísimos derechos, pero hay mujeres que no. En Afganistán se prohibieron a las mujeres ir a los colegios, a las universidades. El régimen talibán está arrasando con las mujeres. Entonces uno dice, bueno, pero yo no vivo en Afganistán, ¿qué voy a luchar? No, pero sepamos que todavía hay culturas en las que las mujeres no tienen acceso a la educación. Entonces, no es, a ver, hay culturas también de Medio Oriente y de Oriente donde se siguen haciendo ablaciones genitales. Y ablaciones genitales y llevadas por las mismas madres a que le hagan la ablación genital. Entonces, a ver, por eso a mí me gusta pensar el feminismo desde Nancy Fraser, cuando te habla del feminismo del 99%. Ojo, el 1%, las mujeres que estamos acá hemos accedido a un nivel cultural determinado, hemos accedido a determinadas profesiones, pero no todas les pasa eso. Entonces, cuando uno habla de los derechos de las mujeres, evidentemente hemos conquistado un montón de derechos, pero hay otros derechos que no han sido conquistados. Y nosotros tenemos que tener empatía con lo que está pasando también, ¿no? Es decir, nosotros acá en Salta tenemos a 300 kilómetros tribus de huichís y de aborígenes que las mujeres, el cacique sigue teniendo relaciones sexuales con las mujeres que tienen su primera menstruación, 13 años. No todo es derecho que ya está ganado y adquirido, a eso voy. Entonces, cuando uno ve que se saca el miedo de la palabra feminismo y dice, no, pará, yo me voy a interiorizar de los reclamos que hacen las mujeres y algunos reclamos los tengo que asumir y hay otros que no. Yo no estoy a favor del feminismo radicalizado y de este feminismo de muerte al macho, ¿no? De exacerbar las
diferencias y decir que el varón es la suma de todos los males. Porque eso es un disparate. Con algunos reclamos feministas que podrían traerle a una sociedad mayor justicia, digamos. Entonces, lo primero que yo diría es la obligación que tenemos de formarnos en estos temas, porque además las nuevas generaciones nos lo están reclamando también. Allí en el chat, Cecilia, una pregunta de Pamela Pizarro. Dice que tiene problemas con el audio, por eso no habla. Trabajo en escuelas y veo claramente cómo ha calado este pensamiento de Judith Butler en los jóvenes. Mi consulta es cómo podemos nosotros mostrar a la mujer desde otra manera, cuando la sociedad muestra otra cosa. A ver, primero, teniendo espíritu crítico y discernimiento. Hay un reclamo, o sea, a ver, la ideología de género de Judith Butler o la teoría de género de Judith Butler es muy complicada y está haciendo estragos en la educación y los que somos educadores lo sabemos. Ahora, también nosotros tenemos que tener una mirada lúcida en el sentido de que, bueno, a ver, ¿cuáles son los reclamos que están haciendo los jóvenes con respecto a la identidad sexual? ¿Cuáles son los reclamos? Es decir, ¿de dónde viene su pataleo? ¿De dónde viene esta necesidad de negar la biología o la sexualidad humana? Para entrar en diálogo. Es decir, si no entramos en diálogo, si no entramos en sintonía para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero estoy de acuerdo con esto, vamos a seguir peleando en dos lugares diferentes, ¿no? Es decir, obviamente que yo voy a estar en contra de esta teoría de género, pero voy a tratar de entender al otro desde su reclamo, a ver, y de hacerlo razonar, porque todo es razonable. No, de hacer razonar. Lo que pasa es que le tengo que perder miedo a la razón y le tengo que perder miedo a la discusión. Pero de la única manera que yo pierdo miedo a la discusión es interiorizándome de los temas. Es decir, si yo sigo sosteniendo que todo es ideología de género, y estoy muy complicada. Tengo que estudiar género, tengo que estudiar teoría de género, tengo que estudiar sexualidad humana, porque los planteos que hicieron, yo no estoy de acuerdo con la mayoría de los planteos, pero hay otros planteos que pueden ser válidos. Bueno, tengo que ver cuáles, como para entrar en diálogo y empezar a hablar con mis alumnos y con estas generaciones nuevas. ¿No? Yo no puedo decir, no, porque vos sos joven, no entendés nada y de la sexualidad, porque la sexualidad es como yo la veo. Quedó pegada Cecilia. ¿No? Algo le pasó. No, Acá cayó, aparecí, sí. perdón, se había Ahí cortado. volvió, ahí volviste. Ya. Quedaste congelada hace unos 2 minutos. Ok, no sé en qué terminé, pero bueno, diálogo. ¿Hay alguna otra pregunta, otro comentario? Yo no veo. Fran levantó la mano. Fran. Sí, hola. Yo soy Francisca, era de Viña, pero ahora vivo en Santiago. Está mi mamá ahí, Alejandra. Quería hacer una pregunta porque tú dijiste que hoy las mujeres jóvenes tienen una incapacidad de darse por no tener este deseo de ser madre. Pero ¿cómo nos hacemos cargo nosotros para apoyar a estas mujeres? Porque si bien hay algunas que simplemente no quieren ser mamás y es una decisión personal,
hay muchas mujeres que sí lo desearían, pero no pueden porque tienen problemas económicos, problemas para acceder a una buena salud, tanto para ellas como los hijos que puedan tener, a una buena educación, a tener tiempo para educar a estos hijos y estar con ellos, que no van a tener porque tienen que estar trabajando en trabajos que para la mayoría de las mujeres son súper demandantes, y a veces hay algunas que en la mañana les dicen chao y en la noche les dan un besito cuando ya están durmiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por esas mujeres? Porque no todas tienen la suerte. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo desde mi casa, mi marido me ayuda con todo, somos un equipo súper equilibrado, pero no todas las mujeres tienen esa oportunidad, no tienen redes de apoyo, etcétera. ¿Qué podemos hacer entonces para poder fomentar este querer volver a tener este deseo de ser mamás, de entregarse y poder desarrollarse en este rol también? Bueno, qué buena tu intervención, Francisca, y te la agradezco. Justamente ahí hay que hacer un cambio estructural y ahí están los reclamos de las mujeres. En esos sectores es que uno tiene que intervenir. Es decir, porque cuando está todo bien, cuando tenemos una pareja que nos hace el soporte, donde formamos un gran equipo y donde es todo muy fácil decirlo desde ese lugar, pero desde los hogares monoparentales, desde la pobreza, desde la incompatibilidad horaria, desde un montón de temas, no. Entonces, yo creo que ahí está la lucha más genuina de los feminismos, ¿no? Ahí está, a ver, en Argentina teníamos el Ministerio de la Mujer, que llegó el loco de Milei y lo sacó, lo voló al demonio al Ministerio de la Mujer. Pero el Ministerio de la Mujer realmente hubiera sido algo muy copado si nos hubiéramos encargado de los problemas de las mujeres. Y los problemas de las mujeres es esos que vos decís: cómo cuido a mis hijos, cómo salgo a trabajar, cómo hago para estar en dos lugares a la misma vez. Es decir, ahí están los problemas de las mujeres. No en sí querés porque los proyectos de ley que hacía el Ministerio de la Mujer era que todas las cuestiones femeninas, toallitas femeninas, tampones, todas esas cuestiones tenían que ser de orden público y por lo tanto tenían que costar menos. Pues no está el problema ahí. El problema está en cómo hacemos las mujeres para hacer redes de contención para las mismas mujeres. Y acá tenemos que involucrar a los varones también. Pero esto es lo que yo decía de la necesidad de cambiar la mentalidad para poder cambiar las culturas y la cultura institucional, ¿no? De las universidades, de las empresas. Es decir, ¿cómo hacemos para que las empresas o para la universidad, lo que yo estaba tratando de hacer durante años en la Universidad Católica de Salta, haya una guardería para las empleadas, por ejemplo, las administrativas, no los docentes si querés, pero para que las administrativas tengan una guardería y puedan seguir trabajando, puedan tener sus pausas para ir con su hijo? Es decir, ¿cómo hacemos una sociedad más amigable? ¿No? Yo creo que cuando a mí me dicen, no, pero acá en Occidente ya tenemos todos los derechos ganados, no, seguimos sin ser una sociedad justa. Seguimos sin ser, porque, y todas las estadísticas te dicen lo mismo, no solamente la feminización de la pobreza, sino en el tema del cuidado. La pandemia puso, con todos los estudios que se hicieron en la pandemia, puso en evidencia que las tareas domésticas, más del 70% recaían en las mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos o de reclamos? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de generar una sociedad donde la pareja, el matrimonio, sea visto como un equipo, ¿no? Hay sociedades que son mucho más igualitarias, por ejemplo, Finlandia, Suecia, donde tanto la mujer como el varón tienen 1 año de licencia por maternidad y por paternidad. Y es 1 año y 1 año, y donde se distribuyen, es decir, hay cuestiones legales que uno puede hacer y copiar esas sociedades que son más igualitarias y que les va bien en esa igualdad. Nuestros países latinoamericanos tenemos deudas pendientes en ese tema y hay mucho camino por hacer. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? No se puede, a ver,
No se puede compatibilizar familia y profesión solamente de palabra, es decir, hay que cambiar una mentalidad y hay que cambiar instituciones. ¿No hay ninguna otra pregunta, comentario? Hemos pasado un poco de la hora que habíamos planificado. Cecilia, muchas gracias. Y quiero agradecer, primero también quiero agradecer a la rama de familias que nos prestaron el Zoom para poder hacer este encuentro. Agradecerle a la señora del matrimonio, María Alejandra Díaz, a Verónica Duarte, que también me ayudó ahí para poder concretar esto. También a Francisco Vilches, que me ha ayudado en la parte técnica para poder funcionar. Y a ti, Cecilia, te agradezco mucho por tu disponibilidad. Desde el primer momento tú te pusiste dispuesta a dar esta charla y gracias, muchas gracias por tu generosidad para compartir tu conocimiento con todos nosotros. Yo le había pedido al Muchas Padre gracias a Iván. ustedes. Padre Iván, ¿usted me puede hacer la oración o la hago yo? Bueno, podemos entregar esto en las manos del Señor y de la Mater, ¿no es cierto? Agradecerle una más a Cecilia para que el Señor la bendiga en su trabajo y en esta tarea de poder animarnos a todos en reconocer que María es sin duda el gran ícono del feminismo de todas las épocas y en esta época especialmente, podemos decirlo, cuando hay mucha abertura para todo este tema y mucho por hacer y que se puede hacer mucho, ¿no? En otras épocas probablemente no, o de otra manera. Queremos entonces eso, dirigirnos a María, tal vez consagrarnos a ella y pedir la bendición para todos nosotros. Nos ponemos ritualmente en el santuario y nos consagramos a nuestra querida Mater y consagramos también todas las familias que representamos y las personas que llevamos en nuestro corazón. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Pedimos entonces la bendición de Dios para cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros seres queridos, todas las personas que hacen parte de nuestras comunidades. Y así por la intercesión de María Santísima, nuestra querida Madre, de todos los ángeles y santos, especialmente de San José, nos bendiga el Dios rico en misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y una buenas vez. noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Cecilia, muchas gracias nuevamente. Buenas Eso. noches, que estén Buenas todos bien. noches. Que Todo bien. descansen. Eso.